le damos la más cordial bienvenida a Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien nos hace favor de tomarnos la llamada. Martí, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto Ledesma y Alberto Nájar, a la orden, ¿Cómo como estás, siempre. Martí? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenido a Momentum. Gracias por aceptar esta conversación. Gracias a Sí, ustedes. pues Martí Batres, pues un corte de caja que proponíamos poder hacer un poco con ustedes, contigo, Martí, sobre la Ciudad de México. Pues hablábamos sobre las crisis, desafíos que están ustedes pues enfrentando y los desafíos que tienen para este año 2022. No sé si ya tiene un año que tomaste la Secretaría de Gobierno o un poco menos. No sé cuánto llevas ahí, Martí, pero ¿cómo están? ¿Cómo está la Ciudad de México? Luces y desafíos, luces y sombras que están ustedes identificando, Martí. Bueno, llevamos aquí en la Secretaría de Gobierno, por mi parte, poco más de 6 meses, un poco más de medio año, ¿No? que ha sido una etapa intensa y bastante fructífera. Eso nos ha permitido desarrollar muchas tareas. Ahora, todo lo que hacemos tiene que ver con una gran cantidad de aspectos de la vida de la ciudad y de las políticas del gobierno de la ciudad. Me gustaría hacer un corte de caja, como dices, sobre la ciudad, qué se ha hecho durante estos años en la Ciudad de México. Y son muchas cosas, voy a escoger algunas. Por ejemplo, en materia económica, quiero resaltar algunos datos. En 3 años, el gobierno de la ciudad logró ahorrar 25,000 millones de pesos por las políticas de austeridad y combate a la corrupción. Por eso han podido mantener la obra pública, las obras de movilidad y los programas sociales, a pesar de la pandemia. Luego, en relación con el tema de la deuda, a pesar de la pandemia, la deuda no creció, no solo no creció, sino que decreció, y no solo decreció en términos proporcionales, sino que decreció en términos absolutos, o sea, nominalmente la ciudad tiene menos deuda en números que la que tenía. Es la primera vez que ocurre esto en la historia de la Ciudad de México. A eso hay que agregarle algunos datos económicos recientes, importantes, relacionados con la reactivación económica. Uno de ellos es que ya por varios meses consecutivos, 4 meses consecutivos, la Ciudad de México es la entidad que más empleos recupera después de la crisis social, económica ocasionada por la pandemia. De las 32 entidades federativas, la ciudad es la que más empleos recupera. Pero hay otros datos de calidad importantes relacionados con el empleo. Los empleos que tiene la Ciudad de México son en casi un 90% empleos que tienen protección de seguridad social y son los que representan los ingresos más altos promedio de las 32 entidades federativas, es decir, que los salarios más altos de los trabajadores en el país son los salarios de los trabajadores de la Ciudad de México. Estamos en pleno plan de reactivación económica. Eso quiere decir que muchas empresas se están incorporando, se están recuperando y por lo tanto se están recuperando empleos constantemente. Ahora, por otra parte, en materia de movilidad, que es una de las materias fuertes de la Ciudad de México, tenemos muchas rutas de avance. Se han construido 180 kilómetros de ciclovía, más que todos los gobiernos democráticos juntos. Es decir, si contamos desde el 97 hasta el 2018 y del 2018 al 2021, del 2018 al 2021 se construyeron más kilómetros de ciclovías que todo el periodo anterior. Se han construido los llamados biciestacionamientos que almacenan cientos y cientos de bicicletas que permiten transborde, bicicleta, transporte público.
Se incorporaron los primeros metrobuses eléctricos. Se incorporaron más de 200 unidades nuevas de trolebús. Se incorporaron más de 200 unidades nuevas de camiones RTP, que son los más económicos para los pasajeros. Son los que llegan a las zonas más pobres de la Ciudad de México. Se está construyendo el primer trolebús elevado en Iztapalapa, que también es parte de estas obras de movilidad. Por no mencionar el cablebús, que es, digamos, la obra de mayor sonoridad tecnológica en el plano de la movilidad, en las zonas más pobres de la ciudad, que son Cuautepec y la Sierra de Santa Catarina, es donde existen estas líneas del cablebús. A eso hay que agregarle los proyectos para este año, que es la modernización total, completa de la línea 1 del metro, que es la más antigua y por lo tanto la que tiene más problemas, y la reconstrucción de la línea 12 del metro. Esto es, digamos, como en materia de movilidad, que es un paquete bastante amplio, hay otras cuestiones, pero me detengo ahí. En el caso de la política social, la ciudad tiene la primera y única hasta ahora beca universal en educación preescolar, primaria y secundaria, en educación básica, que beneficia a 1.200.000 niñas y niños. Tiene también, por otro lado, el programa, aquí inició un programa que después se extendió a toda la República, que es el programa La Escuela es Nuestra, que es un programa de mantenimiento escolar con participación de padres de familia. Son los padres y madres de familia quienes ejercen estos recursos participativos directamente. Mantiene la ciudad todos los programas sociales que se hicieron en épocas pasadas. Ha agregado estos, ha agregado el programa de Pilares, que es un programa de centros comunitarios, y otros programas de prevención sociales, de prevención como Barrio Adentro, por poner un ejemplo. Jóvenes unen al barrio, y otra serie de programas sociales que al mismo tiempo son programas de prevención en materia de seguridad. Sobre el tema de seguridad, tenemos cifras muy buenas, es decir, la entidad federativa que más ha avanzado en la reducción de sus índices delictivos del 2018 a la fecha es la Ciudad de México. En algunos casos, pues son reducciones pues espectaculares, difíciles de mantener, pero se lograron reducciones de más o menos un 70%, por ejemplo, en el robo en Metrobús, en el robo en metro. Por otro lado, continuó disminuyendo el robo a vehículos, tanto robo con violencia, robo sin violencia. En la época de Espinosa Villarreal llegamos a tener 200 vehículos robados diarios. Ahora esta es una cifra como entre 6 y 8 vehículos robados al día, y una reducción que empezó desde el gobierno de López Obrador, pero continuó y ahora se ha profundizado. Lo más importante es la reducción de delitos de alto impacto. Tenemos, por ejemplo, en el caso de lesiones con arma de fuego, una reducción en un 50%, y en el caso de, por ejemplo, homicidios, una reducción de un 35% general. Si hacemos el análisis global respecto de cómo comenzó el año 2019. Sin embargo, si hacemos una comparación de enero de 2019 con enero del 2022, la reducción es de un 67%. Tuvimos en enero del 2019 135 homicidios, y en enero del 2022 tuvimos 47 homicidios. Al terminar febrero, hemos hecho un nuevo análisis. Febrero es uno de los meses con más baja incidencia delictiva de los últimos 25 años. Estamos en los niveles más bajos de homicidio. ¿Cuál es el promedio que tenemos? 1.9. En el 2000,
en enero de 2022 y febrero de 2022 tenemos un promedio de 1.9 homicidios dolosos diarios. Esto quiere decir que estamos ligeramente por abajo de los 2 homicidios dolosos diarios. En la administración pasada con Mancera llegó a haber hasta 5 homicidios dolosos diarios. Eso da una idea del contraste que se ha logrado en la reducción de los homicidios. Estos 2 meses, enero y febrero, han sido los 2 mejores meses desde 2005, en algún momento de 2005, el último año que estuvo López Obrador al frente de la administración capitalina, llegamos a tener 1.8, es el punto más bajo, así de que estamos llegando a los niveles más bajos en materia de homicidio, que es el delito de alto impacto más preocupante. Entonces, hay cifras buenas ahí. Ha mejorado también la percepción del trabajo de la policía, por lo menos ha ganado unos 10 puntos la policía en la percepción de su trabajo, y la percepción de inseguridad se ha reducido en más o menos 30 puntos. Ahora, en cuestiones relacionadas con la salud, pues tenemos el mayor índice de vacunación del país, 100% de vacunados mayores de 18 años de edad, y se están terminando ahorita 3 procesos de vacunación, la de las 3 dosis, la tercera dosis a todos, los rezagados de algún segmento, y los adolescentes entre 15 y 18 años de edad. Entonces la vacunación en la ciudad ha sido francamente exitosa. Ese es un punto muy importante en materia de salud. Además de que en materia de salud debe contemplarse la construcción de 2 hospitales muy importantes, uno en Topilejo y otro en Cuautepec, zonas muy pobres, zonas altas, zonas alejadas, donde la gente necesitaba hospitales cerca porque tenía que bajar a la planicie para tener servicios de salud. Ahora bien, y por otro lado, pues tenemos una serie de materias con resultados muy importantes como obra pública, una gran cantidad de obra pública que hemos tenido a lo largo de este periodo. Tenemos también acciones con un alto contenido simbólico, como por ejemplo la construcción de las viviendas en Ciudad Perdida de Tacubaya, que era una ciudad perdida que estaba cumpliendo 100 años como ciudad perdida, y ahora vivirán sus habitantes en viviendas dignas en ese lugar. Por ponerte un ejemplo, se han dado varios procesos de desprivatización. Por ejemplo, las empresas privadas que controlaban el cobro del agua, pues ya no lo hacen, ahora directamente lo hace SACMEX, el sistema de salud, el sistema de aguas de la Ciudad de México. Tenemos el caso de la plaza comercial que se iba a construir en instalaciones públicas del CETRAM y el Metro Constitución de 1917. Ahí va a ser un espacio público, va a ser un museo para Iztapalapa. Esta parte es importante también en la valoración, en el balance que se hace de la Ciudad de México. Estamos entonces en términos generales pues satisfechos con el trabajo que se ha hecho. Ha habido buenos logros en materia social, en materia de seguridad, en materia de movilidad. Destacaría yo estas 3 grandes líneas, y hay que agregarle también el tema de la obra pública, que ha sido muy intensa, y otros temas, por ejemplo, en el caso del medio ambiente, la reconstrucción y rescate de los grandes parques, por ejemplo, el Parque Ecológico de Xochimilco, el Bosque de Aragón, la construcción del Parque Lineal de Venustiano Carranza, la construcción del parque en la antigua planta de asfalto de Coyoacán, donde se pensaba en la época de Mancera hacer un megaproyecto. Ahí se construyó un parque en esta zona para los habitantes de los Pedregales de Coyoacán, para poner algunos ejemplos. Pero también está, por ejemplo, la planta de tratamiento de residuos sólidos en Azcapotzalco. Ustedes recordarán el debate que hubo al finalizar la administración pasada sobre la construcción de una planta de incineración de residuos sólidos que iba a costar 100,000 millones de pesos. Pues ahora la planta que se construyó en Azcapotzalco costó el 3%
de lo que iba a costar aquel proyecto. Y está la planta procesadora de cascajo, que convierte el cascajo en tabiques para poder utilizarlos en nuevas construcciones. Entonces, tenemos ahí pues un conjunto de elementos para el balance positivo en la Ciudad de México, en este corte de caja que comentamos, ¿no? La Ciudad de México, por otro lado, tiene varios ratings. Uno de ellos es que es la ciudad con el mayor número de puntos gratuitos de conexión a Internet en todo el mundo, la ciudad con mayor índice de vacunación, la ciudad con el mayor índice de competitividad económica dentro de la República Mexicana, tiene el cablebús más largo del mundo, entre otros reconocimientos. La ciudad acaba de obtener un reconocimiento como el mejor destino turístico para la comunidad LGBT, entonces, de todo el país. Entonces, bueno, tiene la ciudad un conjunto de liderazgos. Sí, Martín. Voy a hacer una pausa por causa Sí. de fuerza mayor, si me permite. Ok, Martín. Bueno, pues sí, va a tener que contestar una llamada telefónica. Supongo que tendrá que ser una llamada del alto mando para que la haya. Sí, el teléfono rojo, nomás que ese es color negro, pero es como el teléfono rojo. Ahorita va a estar con nosotros, pues, Martí Batres haciéndonos un recuento de los logros que lleva la actual administración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Así que pues ahorita vamos a preguntarle precisamente sobre algunos de estos datos, de estas cifras que estaba manejando, así como pues el lado oscuro, no todo son logros, pues también hay problemas importantes en la Ciudad de México, así como también pues campamentos, Alberto, campamentos que llevan ya mucho tiempo instalados en las calles de la Ciudad de México. Y pues en materia de seguridad también pues habrá algunas preguntas también que hacer. Esta parte que también menciona de la deuda, que la deuda pública de la Ciudad de México decreció no solamente en términos proporcionales, sino en términos reales, pues ese sí es un dato también relevante, Alberto. También el dato del índice del número de homicidios que se cometen, creo que recuerdo que 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, cuando en la época de Miguel Ángel Mancera ocurrieron hasta 5. La herencia que se tuvo por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues sí fue pues, bastante cuestionable. Miguel Ángel Mancera llegó con una popularidad altísima, obtuvo creo que el 60% o 64% de respaldo en los votos. No había habido en la historia de México, bueno, excepto los tiempos del PRI, que no votaba más que ellos, pero en los tiempos ya de una democracia más participativa, pues sí había porcentajes muy apretados en el término de los candidatos entre uno y otro, el ganador y el perdedor, y entonces Mancera pues llegó con un porcentaje altísimo, llegó infundado con su hálito de el superhéroe, era procurador. Recuerdo aquella vez que se metió a negociar con unos rehenes, la liberación de unos rehenes que habían tomado en un negocio por Iztapalapa, y transmitido en vivo y en directo en cadena nacional por las televisoras. Eran los tiempos todavía de este sujeto impresentable, que como le definieron hoy en la mañana el presidente de la República, el cinicazo, así, ese es el nuevo nombre como el que conocer este sujeto. Bueno, Mancera llegó con esta popularidad y la echó a perder. El que se esperaba que mantuviera el récord de la Ciudad de México como el santuario en un país desangrándose, pues no, simplemente le abrió la puerta a la ya de por sí presente delincuencia organizada, fomentó la falta de operaciones de la policía, permitió que se hicieran arreglos entre mandos policíacos y las organizaciones delictivas, que surgiera el llamado Cartel de Tepito, que está mal el nombre, no es un cartel, así se llama, pero es una banda de delincuentes, pero muy peligrosa. En fin, que los datos que se presentan están allí, se opacan, Ernesto, de pronto por la política, por la debate que se realiza en torno a la figura de Claudia Sheinbaum como una posible candidata
a suceder al presidente López Obrador. Eso también está en el escenario dentro de la Ciudad de México, un requisito indispensable para poder aspirar con seriedad a ocupar la candidatura de Morena en 2024 es rendir buenas cuentas. Y es justamente lo que estaba explicando ahora Martí Batres, que es el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Ernesto. Así es, Alberto nos señalaba también de pues microbuses eléctricos que ya están en funcionamiento en la Ciudad de México, más de 200 microbuses también que se echaron a andar, además del cablebús. Señalaba también Martí Batres el índice delictivo en lo que toca a robo en Metrobús, una reducción del 70%. También en robo de vehículos había una reducción y había bajado de 6 a 8 vehículos por día. Lesiones por arma de fuego, una reducción también importante del 50%. Homicidios en general, un 35%. Y planteaba también Martí que de 2019 a 2022, es decir, 2019, 20 y 21, una reducción del 67% en homicidios, una cifra ahí importante y relevante. Ya nos clarificará ahorita Martín algunas de las dudas. Ya terminó, ya colgó el teléfono rojo Martí Batres y ya se encuentra con nosotros. Ya, listo. Estoy de regreso, pero aquí, en efecto, aquí tenemos teléfono rojo y teléfono gris para muchos temas de comunicación local y federal. Qué bueno, Martí, que tuviste oportunidad de contestar. Uno de los temas... Muchas gracias. No, al contrario, Martí. Uno de los temas que están dentro del escenario en Ciudad de México, bueno, son dos, básicamente. Muchos, pues, pero yo dos quisiera plantearlos. Uno de ellos es lo que no te tocó a ti, pero que de una u otra forma en la posición como secretario de gobierno, pues te habrás tenido que enfrentar las consecuencias. El accidente en la línea 12, que en su momento se presentó como el Waterloo, de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, dos de los precandidatos o aspirantes o señalados como posibles sucesores del presidente López Obrador, y hubo mucho escándalo, no era para menos, era un tema muy grave. ¿Cómo va esta situación de la línea 12? Ya hubo renegociaciones, entiendo que ya hay inclusive un proceso judicial, hay ya un arreglo para indemnizar a las víctimas, eso por un lado. Y por el otro, en tu posición, Martí, y no podríamos dejarlo de lado, es también, entendería yo, una de las razones por las cuales se nombra un personaje de tu formación y características políticas en esa posición clave de la Ciudad de México, pues es lidiar, yo le llamo lidiar, con los alcaldes de oposición, que hasta hicieron un frente, desde un principio anunciaron que iban a hacer una piedrita en el zapato del gobierno de Ciudad de México, y pues no sé hasta qué punto realmente se han convertido en eso, o cómo va la relación con estas alcaldes de la oposición, que dominan, desgraciadamente, una muy buena parte de la población de la capital del país, Martín. Bueno, voy a empezar con el tema de la línea 12. Es un tema francamente muy encauzado. Es decir, por un lado se priorizó la atención a las víctimas. Las víctimas han tenido una atención personalizada, y los familiares de quienes fallecieron han tenido una atención personalizada por parte de las instancias correspondientes del gobierno. A final de cuentas tendrán uno de los mejores tratamientos si hacemos un contraste con otro tipo de casos en otros lugares del país, de situaciones parecidas. Ese es el tema, digamos, de mayor sensibilidad humana y social, por un lado. Por otra parte, en el caso de las cuestiones de carácter judicial, hubo una investigación que se realizó por parte de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y al mismo tiempo se hizo otra investigación con una entidad independiente e internacional. Además, habría que señalar que se hizo todo un acuerdo de reparación del daño. Por lo tanto, lo que ha privado en el caso de la línea 12 en sus diversas aristas que he mencionado es el tema de la justicia, justicia restaurativa, justicia reparatoria,
y se va a trabajar en ese sentido. Yo creo que tendremos a lo largo de los próximos meses el inicio de estas obras para reconstruir la línea 12 del metro. Es decir, tanto en atención a las víctimas como en materia del proceso judicial, como en materia de reconstrucción de la línea 12. El proceso, este caso de la línea 12 está plenamente encauzado. Ahora bien, en lo que se refiere a los alcaldes, pues hemos mantenido buena relación con todos los alcaldes, o buscado buena relación con todos los alcaldes, con los 16. Aquí hay un debate interesante, Alberto. Luego se habla mucho de los 9 alcaldes de oposición. Bueno, hay 16 alcaldes. Es más, los alcaldes que gobiernan las alcaldías más pobladas, pues son alcaldes de Morena. O sea, en Iztapalapa, donde viven 2 millones de personas, pues tenemos una alcaldesa de Morena, Clara Brugada. En Gustavo Madero, donde vive más de 1,5 millones de personas, tenemos un alcalde de Morena, de Francisco Chiguil. Entonces, también hay que tener en cuenta esto, es decir, pues hay alcaldes de la oposición, nuestro respeto, pues también hay alcaldes de la mayoría, también con ellos tenemos mucha relación, razón de más porque muchos de los temas que ocurren en la Ciudad de México tienen que ver con sus alcaldías, ¿no? Si hablamos de temas de necesidades sociales, pues tenemos que mirar hacia Iztapalapa, hacia Tláhuac, necesariamente, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos de los problemas de las zonas altas, pues tenemos que ver hacia diversos lugares, por ejemplo, Iztapalapa, aunque también Contreras, Coajimalpa, en fin, es decir, pues tenemos que ver al conjunto de la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad gobierna para todo el territorio. Somos un gobierno que está responsabilizado de políticas sociales que se aplican en todos lados. El programa de becas de bienestar pues se aplica en Iztacalco, pero también en Álvaro Obregón. Las tareas de seguridad y los cuadrantes prioritarios de seguridad pública están en Iztapalapa, pero también están en Cuauhtémoc. Es decir, tenemos que mirar al conjunto de la Ciudad de México. Ahora, alcaldes de oposición, pues ha habido siempre. De hecho, en el año 2000 hubo 6 alcaldes del PAN, por ejemplo, ¿no? Y en la administración pasada hubo 5 alcaldes de oposición. Así es de que, pues que haya alcaldes de oposición, pues tampoco es un hecho extraordinario. Nunca ha habido 100% de alcaldes del partido de izquierda gobernante. Siempre ha habido algunos de la oposición, y pues así es la ciudad, que es plural. Pero yo diría, Alberto, aunque la ciudad es plural, también es marcadamente progresista. Esta es la entidad más progresista del país. Es decir, aquí empezaron las políticas sociales universales, con la pensión de adultos mayores, con Andrés Manuel López Obrador. Aquí empezó el reconocimiento del matrimonio igualitario. Aquí empezó la descriminalización de las mujeres, por poner 3 ejemplos. Pero también aquí empezó la política pública del Metrobús, que después otras entidades federativas la han copiado, por ejemplo. Aquí empezó la política del uso de las bicicletas. En fin, podría poner muchos ejemplos. Los programas de útiles y uniformes escolares comenzaron aquí. Es decir, la ciudad ha irradiado, ha influido en otros lugares, es el punto de partida de muchas políticas, y tiene que ver con el hecho de que es una ciudad progresista, mayoritariamente progresista, en cuanto a su sedimento ideológico, común, social. Son parte del sentido común de la Ciudad de México este tipo de políticas sociales de avanzada y otro tipo de políticas públicas de avanzada que ocurren en la Ciudad de México. Esto es también importante tenerlo en cuenta en este balance que realicemos, en este análisis político que tiene que ver con las alcaldías y con el gobierno central. Ya, Martí Batres, en lo que toca o en el ángulo que tiene que ver con la
esta articulación en materia de seguridad que tendría que haber entre pues el gobierno de la Ciudad de México con las alcaldías, así como sucede al nivel federal, que a veces cuando no hay una concordancia entre el gobierno del presidente López Obrador con algunos gobernadores, pues el trabajar en materia de seguridad pues se complejiza muchísimo y quien termina pagando pues es la población. Pregunto si en la Ciudad de México sucede lo mismo, cómo es esta articulación o colaboración en materia de seguridad con las alcaldías, y entiendo que con las alcaldías de Morena no habría ningún problema. Pregunto si con las que no son de Morena sí hay algún tipo de roce que termina a la postre pagando la ciudadanía. Y una segunda pregunta que te haría tiene que ver con qué medidas está tomando el gobierno de la Ciudad de México en lo que toca a dos campamentos de poblaciones indígenas. Uno, la comunidad Triqui, que está ahí en Avenida Juárez, esquina con el eje central, y otra que ya lleva un campamento que ya lleva varios años en la calle de Milán, ahí en la colonia Juárez, y que pues pasan alcaldías, pasan gobiernos y no se termina de resolver ese problema. No sé si tendrías algo que decirnos sobre estos dos puntos también. Bueno, empezando por el tema de seguridad. Ahí tenemos una buena colaboración del gobierno de la ciudad con el gobierno federal y buscamos una buena colaboración del gobierno de la ciudad con los gobiernos de las alcaldías. La idea de la coordinación de diversas áreas y de distintos niveles es clave para tener buenos resultados. De hecho, hay un esquema, que es el esquema del gabinete de seguridad, que se reúne todos los días, que inauguró licenciado López Obrador cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Esta idea de que el gabinete se reúne todos los días a las 6 de la mañana. Y ya entonces, bueno, se buscaba que estuvieran ahí todas las áreas, seguridad pública, Ministerio Público, lo que era la Procuraduría, Justicia Cívica, Gobierno, etcétera, y en coordinación con lo que en aquel entonces eran los gobiernos delegacionales. Luego, ese sistema se diluyó en los años posteriores, pero ahora el gobierno de la República retomó la idea de la reunión del gabinete de seguridad diario. Aquí quiero decir que es muy importante el análisis, un análisis objetivo de un tema que me parece relevante en términos de comunicación, de logros del gobierno federal, porque se dice, no, es que no ha habido resultados de la lucha contra los homicidios a nivel federal o la violencia. No, esto es falso. Tuvimos durante el sexenio de Felipe Calderón un crecimiento como aproximadamente del 400% en el índice de homicidios. Hemos tenido, en el caso de Enrique Peña Nieto, hubo un crecimiento de más o menos el 100%. Y en el caso de la actual administración, el homicidio no ha tenido crecimiento, sino ha tenido un ligero decrecimiento. Es decir, no solo no creció a los ritmos de los sexenios anteriores, sino empezó a disminuir. Bueno, esto tiene que ver, lo digo de paso, pero tiene que ver con la coordinación. Aquí en la Ciudad de México nosotros tenemos el apoyo del gobierno federal a través de la Guardia Nacional y de otros mecanismos. Y en las alcaldías nosotros insistimos en el tema de la coordinación. De hecho, como llegaron alcaldes nuevos que no tenían experiencia en el gobierno, la propia jefa de gobierno fue a instalar personalmente los 16 gabinetes de seguridad ciudadana en cada una de las 16 alcaldías. Y en esos gabinetes convergen todas estas instancias que mencioné. Está seguridad ciudadana, está la fiscalía, está justicia cívica, está participación ciudadana, está gobierno,
está la representación de la alcaldía, y está también la representación del gobierno federal, está la Guardia Nacional, y todas estas áreas convergen. Inteligentemente, algunos de los alcaldes, incluso de la oposición, se han apoyado en la Guardia Nacional para diversos operativos y acciones, y con ello han logrado también reducir índices delictivos en ciertas zonas de la Ciudad de México. Entonces, esta parte de la coordinación es una parte clave. Algunos alcaldes acuden todos los días a la reunión del Gabinete de Seguridad. Sería deseable que lo hicieran todos. No quiero aquí mencionar nombres porque no es el propósito de la entrevista. Sin embargo, sí menciono que tenemos 4 alcaldes que van cotidianamente, pero es importante que vayan todos los alcaldes a estas reuniones de seguridad todos los días, porque es tener el pulso del tema de la seguridad. Ha habido zonas que han avanzado mucho. La zona probablemente que más ha tenido avances, pues es Iztapalapa, con reducciones muy significativas de los índices de homicidios. Pasamos como de 330 homicidios en 2019 a 180 aproximadamente en el 2021. Es decir, tenemos una reducción muy importante en esa zona de la ciudad. Es donde mejores resultados hemos tenido en materia de seguridad en la Ciudad de México, y vamos a seguir insistiendo en estos temas de coordinación para mejorar los resultados en materia de seguridad en la Ciudad de México. Donde tenemos los mayores índices de inseguridad es en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, pues estamos ahí apretando desde el gobierno central para mejorar la seguridad ciudadana en esta zona de la Ciudad de México. Pero en efecto, todo el tema de la seguridad pasa por la coordinación. ¿Cuáles son los 4 principios que insistimos nosotros que dan éxito en materia de seguridad? 1 es atender las causas, es decir, atender los temas de carácter social y económico. 2, el combate a la corrupción. Esto nos ha ayudado mucho a que los cuerpos policíacos funcionen mucho mejor. 3, la investigación. La investigación es clave para desarmar bandas delictivas. Y 4, la coordinación. Son los 4 ejes que han dado resultados en la Ciudad de México, han permitido que la Ciudad de México sea la ciudad con mayores éxitos. Aquí, el día de ayer, recibí aquí a diputados de la oposición en mi oficina y reconocían que, en efecto, hay éxitos muy importantes en materia de seguridad en la Ciudad de México. Ahora, quiero referirme al plantón en Juárez. Bueno, pues ahí tenemos una repercusión de un problema de otra entidad federativa en la capital del país. Estamos hablando de un problema de un conflicto en San Juan Copala, en el municipio de Justlahuaca, Oaxaca, donde hay un conflicto entre comunidades triquis, y una de estas comunidades ha sido desplazada. Ese desplazamiento es un desplazamiento de cientos de personas que se han dispersado por diversos lugares de la República al ser expulsados de su comunidad por otro grupo. Y uno de esos grupos que se dispersó llegó aquí a la Ciudad de México. Han de ser más o menos unas 30 personas adultas y más o menos unos 40 niños, y han estado ocupando la avenida Juárez. Hemos buscado con la Secretaría de Gobernación una salida, pero sobre todo con el gobierno de Oaxaca. La responsabilidad principal aquí es del gobierno de Oaxaca. Nos reunimos con el gobernador y aquí reitero nuestro exhorto, nuestro llamado al gobernador a terminar de resolver el problema de los desplazados de Tierra Blanca. Ellos ofrecieron,
el gobierno de Oaxaca ofreció que antes de que terminara enero estaría resuelto este problema, y ya terminó enero y ya terminó febrero y hoy está empezando marzo y no está resuelto el problema. Entonces ahí tenemos ya la presión de otro tipo de actores, porque evidentemente los empresarios de esa zona pues están siendo afectados, y los vecinos que viven en Centro Alameda pues también están exigiendo ya también que este tema llegue a su fin, que este bloqueo de la Avenida Juárez llegue a su fin. Entonces, aquí yo insisto en el llamado al gobierno de Oaxaca a resolver el problema de los desplazados en el municipio de Juztlahuaca, en Tierra Blanca. Esto es lo que podría comentar al respecto, Ernesto. Pues sí, habrá que ver el gobernador de Oaxaca, pues ahora sí se pone las pilas, Martí. Se nos quedan muchas preguntas todavía en el tintero, pero el tiempo ya nos ganó, también tienes tú una agenda apretada. Pues yo te quiero y te queremos agradecer esta conversación, y ojalá que sigamos en contacto, y porque hay algunos temas que será conveniente que se informe de manera cotidiana, sobre todo para tratar de despejar un poco lo que sucede y se aplica en Ciudad de México, la ciudad más importante del país, la más grande, y que de pronto se opaca por esta política, el debate político, politiquero también a veces. Martí Batres, secretario de Gobierno de Ciudad de México, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Ernesto, gracias Alberto, y sí puedo decir que soy testigo privilegiado, porque estoy aquí cotidianamente, de que existe un buen gobierno en la Ciudad de México, un gobierno que está haciendo un trabajo extraordinario. Me excluyo de este elogio, porque yo aquí llevo más o menos medio año, pero me refiero al conjunto del gobierno y particularmente a la jefa de gobierno. Han hecho un trabajo extraordinario a lo largo de este tiempo, y nosotros pues pondremos nuestro granito de arena, estamos poniendo nuestro granito de arena para ayudar a la gobernabilidad en la ciudad, al diálogo con todos los actores, a la participación, el involucramiento ciudadano en los asuntos públicos y a los procesos de apropiación social de la obra del gobierno de la Ciudad de México. Un abrazo fuerte. Gracias Martí, que tengas buen día. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, Martí, gracias. Gracias.